desde que el naturalista inglés Charles Darwin publicara en 1859 El origen de las especies, la polémica en torno a las implicaciones antropológicas de esta teoría no ha dejado de ser objeto de un airado debate que continúa plenamente vigente en nuestros días. Charles Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. En este sentido, más de 150 años después de la publicación de la obra de Darwin, el debate entre ciencia y fe en lo que a la teoría de la evolución se refiere sigue tan vivo como entonces y con una vitalidad renovada. Pero, ¿cómo concibió Charles Darwin la teoría de la evolución? ¿Qué tipo de revolución intelectual supuso su publicación en el siglo XIX? ¿Cuáles serían las 4 ideas fundamentales en que se basa dicha teoría? ¿Qué tipo de debate entre ciencia y fe sigue despertando? ¿Qué diferencias existen entre evolución y evolucionismo? ¿Son evolución y religión incompatibles? ¿Puede un católico, por ejemplo, ser evolucionista y darwinista? ¿Se considera la teoría de la evolución como un hecho científicamente demostrado? Tenemos con nosotros al doctor Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, escritor, conferenciante, profesor y autor de Evolucionismo. ¿De dónde venimos? De la editorial digital digitalreasons.es. Doctor Marmelada, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para empezar, y antes de analizar el origen y desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, podemos decir que dicha teoría nos permite conocer datos sobre el origen biológico del hombre, mientras que la antropología filosófica y la teología nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la esencia humana. Sí, efectivamente, lo has planteado muy bien. La teoría de la evolución es una teoría científica con toda su grandeza y también con sus límites, y efectivamente nos permite conocer la historia biológica, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos de este planeta, ¿no? La filosofía y la teología, por su parte, lo que nos aportan es una grandísima luz en otro tipo de preguntas, en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? ¿En qué consiste ser hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido del dolor? ¿Por qué sentimos esa rebelión ante el sufrimiento injusto? Las preguntas por el más allá, el ansia de inmortalidad que tiene el ser humano y la sed de trascendencia que tienen la mayoría de las personas, ¿no? Pues todo eso formaría parte de cuestiones a tratar por la filosofía y la teología, y la teoría de evolución pues lo que haría es explicarnos el desarrollo biológico del cuerpo humano y de otras habilidades. En 1837, el naturalista inglés Charles Darwin, tras dar la vuelta al mundo durante 5 años y analizar diferentes muestras zoológicas, empezó a concebir su teoría de la evolución al llegar a la conclusión de que las especies actuales no podían ser el fruto de un acto de la creación único de Dios llevado a cabo al principio de los tiempos. Sí, Darwin originariamente era fijista, ¿no? Es decir, pensaba precisamente pues que Dios había creado las especies que se veían en su época y que vemos ahora en la nuestra, en el principio de los tiempos, tal como se veían en ese momento, ¿no? Fue a lo largo de su viaje con el Beagle alrededor del mundo durante 5 años, donde empezó a barruntar que quizá eso no era así, muy tímidamente, a raíz del descubrimiento pues de megafauna en las costas de Argentina, en Bahía Blanca, en el año 1832. Curiosamente, cuando estuvo en las Galápagos no se dio cuenta ahí de la importancia que tenía la diversidad geográfica y el aislamiento geográfico de las especies, pero a la vuelta, a su regreso, cuando empezó a estudiar el material, lo distribuyó entre una gran cantidad de especialistas, ¿no? Las aves se las asignó a un ornitólogo, a John Gould, que es el que le hizo darse cuenta de que había diferentes especies de pinzones, ¿no? El famoso pico de los pinzones de Darwin. En fin, la megafauna esta que he aludido antes, pues se la dio a los fósiles, a Richard Owen, los estudió él, las plantas a otro, en fin, ¿no? Entonces le fueron ya empezando a llegar información de estos especialistas de que había un parecido entre los animales prehistóricos que él había descubierto allí con los actuales, o por ejemplo, la fauna que había descubierto prehistórica en Sudamérica pues tenía relación con la que estaba en la costa africana. En la costa oeste de África pues guardaba relación con la fauna que había descubierto en la costa este, ¿no? De Sudamérica. Y claro, de todo esto él se empezó a dar cuenta que quizá las especies actuales debían su existencia no a un acto de creación único, original, sino a la transformación a partir de otras especies anteriores. Y a los pocos meses, en julio del 37, pues ya empieza a tomar notas, ya tenemos escritos de él en donde esta idea aparece mencionada de forma explícita. Es por esas fechas que se da cuenta que hay cosas aparentemente separadas que están relacionadas. Por ejemplo, la distribución geográfica, la adaptación al medio, el concepto de adaptación al medio se empieza a dar cuenta que tiene gran importancia, la aparición de variaciones en la descendencia, cómo se transmiten esas variaciones, ¿no? Todo eso se da cuenta por esas fechas, ya te digo, por julio de 1837, de que son piezas de un puzzle que encajan y ahí nace propiamente la teoría de la evolución darwiniana.
Darwin interpretó el hecho de la diversidad de la vida como el fruto de un proceso y no como el resultado de un único acto de la creación, ¿no? Exacto. Si nos referimos, Carlos, al origen de la teoría de la evolución, hay que apuntar que Charles Darwin no fue el primero en proponer la idea de que las especies evolucionaban con el tiempo. Creo que hasta su abuelo también ya hablaba de esos temas. Correcto. De hecho, el primer evolucionista del que tenemos constancia, el primer pensador del que tenemos constancia que tuviera ideas evolucionistas es ni más ni menos que Anaximandro de Mileto, un filósofo presocrático del siglo VI antes de Cristo. Ya nos han llegado fragmentos suyos proponiendo que el ser humano no podía haber surgido originariamente con la forma que tiene ahora, por una serie de razones que ahora sería complejo explicar, ¿no? Su abuelo era Erasmus Darwin, como bien indicas, ya había escrito un poema con ideas evolucionistas, pero sobre todo Lamarck es el gran predecesor de Darwin, el gran precedente, aunque tiene teorías distintas, o el evolucionismo de Lamarck se apoya sobre ideas distintas, ¿no? Son básicamente tres, ¿no? La función y la forma, la herencia de los caracteres adquiridos y la ley del uso y el desuso, ¿no? Pero Darwin es otro tipo de evolucionismo distinto al de Lamarck. En el siglo XIX no era una novedad la idea de que las especies evolucionaban. ¿Cuál fue la idea diferencial o la genialidad que aportó Darwin con su teoría entonces en esa época tan convulsa por otra parte, sobre todo en este pensamiento? Como te decía, Lamarck hablaba de que pues una jirafa tenía la necesidad de comer las hojas más altas de los árboles, entonces por ello estiraba el cuello, se le alargaba, la función crea el órgano, ¿no? Ese carácter adquirido a lo largo de la existencia se lo transmitía a sus hijos, y entonces pues la descendencia cada vez tenían los cuellos más largos, ¿no? Porque también eran las jirafas con cuello largo las que sobrevivían, pero no había una explicación, digamos, del motor de la evolución, ¿no? En cambio, Darwin es el primero en dar una explicación de por qué se produce la evolución, y es a través de la idea de selección natural, que también Alfred Russel Wallace llega a esta misma idea, ¿no? Son Darwin y Wallace, ¿no? Pero otra de las ideas fundamentales de Darwin es que la evolución es gradual, se produce lentamente, y eso era un problema, porque entonces no se conocía la antigüedad de la Tierra y se pensaba que era muchísimo más joven de lo que en realidad es, Se pensaba que tenía pues unos pocos millones de años, y eso no era suficiente para apoyar la teoría de Darwin. Por eso era un poco lamarquista Darwin también. Y la otra gran idea es que todos los seres vivos descienden de un antepasado común, ¿no? Como las especies próximas están emparentadas descendiendo de un antepasado común, si cogemos el conjunto del árbol de la vida, si cogemos todas las especies, tanto las presentes como las que ha habido a lo largo de la historia, en el fondo deben de haber surgido a partir de un primer ser vivo. Darwin sostenía que las formas de vida no son estáticas, sino que evolucionan, es decir, las especies cambian continuamente con el paso del tiempo, unas se originan y otras se extinguen. Este proceso de transformación de las especies es gradual, pues se desarrolla lentamente de una forma continuada, sin saltos ni cambios súbitos. Es lo que se conoce como gradualismo. Por otra parte, los organismos parecidos se hallan emparentados y descienden de un antepasado común. En este sentido, se puede afirmar que todos los seres vivientes pueden remontarse a un origen único de la vida. Finalmente, para Darwin, la selección natural es el principal motor de los cambios. Sí, efectivamente, así es. El escándalo vino cuando la teoría de Darwin se aplicó al hombre, afirmándose que las características heredables, incluida la inteligencia, y cuyos mecanismos eran desconocidos entonces, habían surgido de forma puramente casual, siendo favorecidas únicamente por cuestión de suerte en procesos aleatorios. Lo que Darwin proponía era que el diseño observado en la naturaleza no respondía a la acción de una inteligencia sobrenatural, sino al azar y la fortuna. En cualquier caso, si hablamos de esas ideas fundamentales, ¿cuáles serían, por ejemplo, las 4 ideas fundamentales en las que se basa la teoría de la evolución de Darwin y que expones en tu magnífico libro? Por un lado podríamos decir la diversidad biológica, que sería fruto de la transformación de unos seres vivos en otros, y esto iría contra el fijismo, y que es una transformación gradual. Por otro lado, el afirmar que esas transformaciones se deben al efecto de la selección natural, sobre las variaciones surgidas en la herencia con modificación que decía él, ¿no? Es decir, que los hijos se parecen a los padres, pero no son idénticos. Luego hay variaciones en la descendencia. Entonces, algunas de esas variaciones son favorables, son aptas para sobrevivir con mayor facilidad, ¿no? Porque permiten la adaptación al medio, que sería la tercera idea, ¿no? Y la cuarta, pues, es que el cúmulo de esas variaciones en una población, en unos individuos de una población, a la larga producirían la aparición de una especie nueva, pero que iría surgiendo paulatinamente, de forma gradual. Por lo tanto, diversidad biológica fruto de la transformación de las especies, selección natural como motor
esos cambios, adaptación al medio como criterio de validación de las variaciones que han surgido en la herencia y proceso gradual. Las ideas evolucionistas de Charles Darwin supusieron una revolución intelectual de tal calibre que no solo transformaron de forma radical las ciencias de la vida de su tiempo, sino que desencadenaron una polémica ideológica cuyos efectos todavía hoy se está viviendo, ¿no? Efectivamente. Ya no se trata de una teoría científica más, sino de una nueva interpretación de la historia de la vida que implica una visión del hombre y de su lugar en esta naturaleza que chocaba con la visión bíblica expuesta en el Génesis. Realmente supuso una revolución intelectual que trascendió el mundo de la ciencia, ¿no? Por un lado, la teoría de la evolución de Darwin es una teoría muy potente que ha absorbido toda la biología, No hay en la actualidad nada en biología que tenga sentido si no es a la luz de la teoría de la evolución. Decía en los años 30 un gran biólogo Dobzhansky, pero lo que propone la teoría de la evolución ha ido más allá del mero campo de la ciencia, ¿no? Porque, como bien dices, aplicadas esas ideas al caso del hombre, pues dan pie a un debate que ya fue pues espinoso, arduo en la época de Darwin, pero 150 años después continúa teniendo muchísimo vigor, ¿no? Es el tema de si las cualidades espirituales del ser humano también son fruto de la evolución biológica o si, por el contrario, esas cualidades espirituales manifiestan un vínculo especial del hombre con Dios, con su creador. La teoría de la evolución de Darwin fue utilizada bien pronto como arma arrojadiza contra la religión. Para algunos pensadores, el darwinismo proporcionaría explicaciones naturales que harían innecesario recurrir a la acción de Dios, al concebir al universo como una entidad eterna en donde la vida surge espontáneamente y por causas enteramente naturales. Entonces, la teoría de la evolución es totalmente incompatible con el cristianismo en general y el catolicismo en particular. ¿Son evolución y religión incompatibles? No, en absoluto, en absoluto. Ya te digo que la teoría de la evolución es una teoría científica y por lo tanto es muy potente, explica muchas cosas, ha sido validada en infinidad de experimentos, hay muchísimas ramas de la ciencia, sobre todo de las ciencias de la vida, que la avalan, ¿no? Pero como toda teoría científica, pues tiene unos límites y por lo tanto sirve para explicar una determinada serie de cosas, pero no otras, ¿no? Evidentemente, en cuanto a teoría científica, que sirve para explicar tránsitos, ¿no? De un estado de la materia a otro, ¿no? Y hacer predicciones, ver si esas predicciones se comprueban o no a través de descubrimientos, de experimentos, etcétera, que de momento sí se están comprobando, la avalan, pero solamente sirve para explicar aspectos cuantitativos, digamos, del desarrollo biológico, pero no para abordar otros temas, pues, trascendentes, ¿no? Como es el origen de todo, por ejemplo, eso sería más, la cosmología podría hablar más ahí, pero es que incluso ni siquiera la cosmología podría ser utilizada para rebatir la existencia de Dios, y mucho menos la antropología física o la evolución. A tu pregunta, ¿no? Digamos, la respuesta concreta sería que efectivamente las creencias religiosas y en especial el catolicismo son perfectamente compatibles con la teoría científica de la evolución si la teoría científica de la evolución se entiende dentro de los límites propios de la ciencia. Sin ser abogado del diablo, ¿no? En un momento determinado nuestros oyentes pensarán, bueno, eso está genial, está muy bien, ¿no? Pero yo no te voy a hacer una pregunta como, bueno, ¿y nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuándo surgieron? ¿En qué punto aparecieron? Puede que hace 2,5 millones de años. Hace 2,5 millones de años aparece el género humano, y puede que efectivamente, y si son los primeros humanos, pues ahí estarían, ¿no? ¿Dónde está ahí la mano creadora, la costilla? Hay un salto cualitativo, Claro. En las funciones intelectuales. Aparece la previsión de futuro, la elaboración de herramientas que quizá los australopitecos pudieron hacer. De momento se ha conseguido demostrar. De momento la elaboración de herramientas es algo que se asocia exclusivamente a los seres humanos, aunque ya empieza a haber voces que también reivindican que pudieran hacerlo los australopithecus, pero las pruebas de momento son concluyentes simplemente por la anatomía de la mano. Pero bueno, tú y yo tenemos unas manos aptas para ser cirujanos y no lo somos, no podríamos operar a nadie. Claro, yo no me imagino que Dios creara a Adán y Eva como australopithecus. ¿Quién nos podría llegar a decir cómo era Adán y Eva? ¿En qué momento de la historia nuestros primeros padres aparecen de la mano de Dios y no dentro de la evolución de las especies, ¿no? Si te fijas en el Génesis, cuando se habla del origen del hombre, se dice que Dios infunde su aliento de vida en el barro, ¿no? Entonces el barro evidentemente es una metáfora y se está refiriendo sin duda alguna pues a alguna forma de ser vivo preexistente al hombre, ¿no? Entonces hoy en día los antepasados biológicos más parecidos al hombre que nosotros conozcamos son los australopithecus, por eso pues se podría pensar que el barro bíblico sería quizá alguna especie australopitecina o tal vez otro tipo de homínido aún no descubierto. Pero
pero por ahí debe de andar la cosa. Lo que es importante es tener claro que, el concepto de creación no requiere necesariamente el de evolución, pero el de evolución sí que presupone el de creación. Para que algo evolucione, antes ha de existir, es decir, no puede evolucionar algo que no tiene existencia, por lo tanto hay que explicar cómo ha llegado a ser eso, ¿no? Y por eso la teoría de la evolución no es la totalidad de la explicación, por eso la metafísica tiene sentido, es un discurso racional que tiene sentido, porque la teoría de la evolución como ciencia, como teoría científica que es, explica el cómo, da una propuesta de momento muy satisfactoria a cómo pueden haber sucedido las cosas, ¿no? Pero no explica el porqué, ni tampoco la raíz última de las cosas. Eso necesitamos otro tipo de racionalidad, otro tipo de discurso racional que nos pueda iluminar sobre esas cuestiones. La idea de que todas las especies provenían de otras anteriores, hasta llegar a una que fuera la antecesora de todos los seres vivos, se interpretó como algo contrario a la Biblia, porque significaba que el hombre no había sido criado en su estado actual, sino que descendía de una especie animal, y no había duda de que debía de tratarse de algún primate, con lo que se sintetizó la tesis de Darwin en la frase «el hombre viene del mono». De este modo se inició también la animadversión hacia la teoría de Darwin. No obstante, en la sexta edición del Origen de las especies, la última que pudo revisar en vida Darwin, introdujo una docena de referencias a Dios, y eso es curioso. Sí, efectivamente. Él fue, a lo largo de las revisiones que iba haciendo en las nuevas ediciones, fue introduciendo alusiones al creador, y en la última introduce una muy importante, en la última página, en donde dice que esta visión del mundo que propone él es más compatible con un Dios omnisciente, con un Dios sabio y con un Dios creador y providente que pues la visión del fijismo. Más o menos viene a decir esto. Se ha dicho que algunos han intentado explicar esta incorporación como que se vio presionado por el ambiente y que tuvo que hacer concesiones, aunque él realmente esto no lo pensaba y no lo creía, ¿no? Yo discrepo totalmente de esta interpretación por varias razones. Darwin se mantuvo absolutamente ajeno a toda la polémica, es decir, la tarea de discutir recaía en otros personajes, Huxley, por ejemplo, y él realmente era un espíritu libre y decía aquello de lo cual estaba honestamente convencido. Y además, por las mismas fechas que introduce esta alusión a Dios tan significativa en el Origen de las especies, por esas mismas fechas publica un libro que se titula El origen del hombre, que es realmente un auténtico torpedo para estas ideas de la época, allí donde manifiesta de forma explícita que el hombre no tiene una diferencia esencial respecto a los demás animales, sino que es de grado. Por lo tanto, si escribe eso, si publica eso en las mismas fechas que el otro, yo también le doy credibilidad y sinceridad a sus palabras de la sexta edición de El origen de las especies. Claro. Y refiriéndonos al debate entre la fe y el empirismo científico, ¿existe diferencia entre evolución y evolucionismo? Sí, el título del libro que estamos comentando es Evolucionismo, ¿de dónde venimos? Entonces aquí la palabra evolucionismo es sinónimo de evolución y significa teoría de la evolución, ¿no? Teoría científica de la evolución. Entonces, abreviando mucho, pues evolucionismo. De todas formas, dentro del libro ya explico que el evolucionismo se puede entender también de un modo distinto. Y en este caso sería la manipulación ideológica de la teoría científica de la evolución con la finalidad de, aprovechando el gran prestigio que tiene la ciencia, pues presentarla al gran público esta teoría científica como un elemento que demostraría, avalaría, confirmaría que las tesis materialistas y ateas son correctas, son verdaderas, hasta el punto de que la ciencia ha logrado demostrarlas, ¿no? Y por lo tanto, la teoría de la evolución haría que científicamente fuera innecesario ya continuar creyendo en Dios. Esto se ha dicho así, con estas mismas palabras. Claro, aquí ya no estamos haciendo ciencia, aquí ya hemos pasado unas fronteras y nos hemos metido en el terreno de la filosofía, y en realidad lo que estamos haciendo es confundir a la gente, ¿no? Es dar gato por liebre. Entonces, claro, la teoría de la evolución como teoría científica es fantástica, está tremendamente comprobada, o sea, vamos, no hay ya ningún biólogo que dude de ella, no hay ningún científico que la cuestione, es más, ni se preocupan ya en dar pruebas de la teoría de la evolución, ellos ya, eso es como igual que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, ¿no? Pero el evolucionismo, como manipulación ideológica de la ciencia, yo creo que es lo que hay que poner encima de la mesa y denunciar y decir, no, a ver, las teorías científicas tienen unos límites, explican lo que explican y llegan hasta donde llegan. Y hay otras cuestiones que hay que discutir y debatir sobre ellas, pero hay que hacerlo dentro de otro marco conceptual que es el propio de la filosofía o el de la teología, y entonces ahí es donde hay que establecer el debate de ciertas cuestiones. Y el debate entre razón y fe. Exactamente, eso es algo muy importante porque... Que tú distingues además muy bien en tu libro, razón y fe, ¿no? Sí, efectivamente, el libro tiene como 4 partes, ¿no? La primera pues explica qué es la teoría de la evolución, cómo nace, cómo se desarrolla,
desarrolla, en otra, en la segunda parte, pues las pruebas de la teoría de la evolución, las pruebas que hay que la avalan, que la confirman, en una tercera parte, cómo se aplica esta teoría al caso de la evolución humana, y la cuarta y última parte, la compatibilidad que hay entre la ciencia y la fe, las creencias religiosas, especialmente el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Y no hay ninguna incompatibilidad si sabemos entender qué es la ciencia y si sabemos entender cómo funcionan las argumentaciones en filosofía, en metafísica y en teología. Ya lo decía Blaise Pascal, ¿no? Que muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan. Bueno, queremos marcar siempre que toda la razón está ahí. Si todo no es muy cartesiano, como que no existe o que no puede llegar a existir. Y la verdad es que Goethe tampoco le faltaba razón cuando decía que somos tan limitados que queremos siempre tener razón, ¿no? Es que la teología también es racional y la filosofía también es racional. Incluso la teología es revelada, ¿eh? Hay que argumentar las cosas. Lo que pasa es que, o sea, la realidad es muy compleja, no existe solo la realidad material, hay otras dimensiones de la realidad, entonces hay cosas que la ciencia pues no puede explicar porque tiene unos límites metodológicos que se ha autoimpuesto muy legítimamente, y esos límites es precisamente lo que le ha dado el grandísimo éxito y el gran prestigio social que tiene. Pero claro, si tú te autolimitas, pues te has de quedar dentro de esos límites. Un teólogo te diría o nos diría que el hombre que escucha la razón está perdido, que la razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para dominarla, por ejemplo. Ya, por eso es lo que te iba a decir, es decir, hombre, si la usamos bien es una maravilla, ¿no? Es algo de lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Eso con la libertad, con la capacidad de amar es lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Claro. Por cierto, el amor, por ejemplo, es una de las cosas que escapa a la ciencia, o sea, no solamente estaba yo pensando en Dios, los ángeles, los espíritus, lo que tú quieras, el alma, ¿no? No, estaba pensando en cosas pues tan sencillas, tan cercanas a nosotros y tan vitales como el amor, por ejemplo. Eso no es cuantificable, y eso cómo lo reduces a una ecuación científica para poder establecer leyes que te expliquen cómo funciona el amor y cómo predecir hechos ligados a esas leyes para poder ver cuándo te vas a enamorar, cuándo no, cuánto, etcétera. Es imposible. Por lo tanto, tenemos aquí algo muy cercano a nosotros, maravilloso, que es el amor, y que no es objeto de estudio por parte de la ciencia, pues como lo puede ser, yo qué sé, ¿no? El movimiento, la fuerza, la temperatura, en fin, los campos electromagnéticos. O sea, no se le puede estudiar así, es otra cosa. ¿Tú crees en la existencia de un plan divino y que el ser humano es el resultado previsto de ese plan? Sí, pero no como el fruto de estudios científicos. Cuando el famoso debate entre si hay diseño inteligente o no, si hay finalidad en la naturaleza o no, eso la ciencia no lo puede establecer. Tampoco es correcto rechazarlo. Si nosotros como científicos podemos estudiar una serie de cosas con unos métodos, o sea, una serie de problemas, una serie de temas, y lo hacemos con una serie de métodos. Bueno, entonces, los filósofos, por otra parte, pues podemos estudiar otro tipo de problemas con otros métodos de trabajo, de racionalidad, con otro tipo de argumentaciones lógicas, ¿no? Y por lo tanto, cada uno es bueno en lo suyo y cada uno tiene un saber, un conocimiento que sirve para explicar un tipo de cosas, ¿no? Entonces, la ciencia no puede descubrir ese diseño en la naturaleza, sí que descubre que hay un orden, y eso es fundamental porque, claro, las teorías científicas se basan en eso, en explicar la regularidad que hay en los sucesos en la naturaleza. Por lo tanto, hay un orden, ¿no? Ahora, decir que ese orden es el fruto de una inteligencia sobrenatural, no, porque por definición escapa ya a las investigaciones de los métodos científicos. Pero que escape no quiere decir que no existan. Tú imagínate que entras en una habitación a oscuras y tienes una linterna. Y la habitación es grande, ¿eh? Una habitación, pongamos, de 60 metros cuadrados, totalmente a oscuras, y tú tienes una linterna. Con esa linterna verás, pero verás un campo reducido. Lo que no ves no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que el instrumento que tú tienes, que es buenísimo, una linterna que te está iluminando, pues ese instrumento llega hasta donde llega, sirve para lo que sirve, y ahí te lo hace fenomenal, ¿no? Pues eso es la teología, eso es la filosofía, eso es la ciencia, ¿no? Claro, no obstante, el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Por eso la razón es tan importante, por eso tenemos que pensar y tenemos que razonar y tenemos que analizar nuestras creencias y tenemos que depurarlas al máximo. No obstante, para el que cree no es necesaria ninguna explicación, y sin embargo, para el que no cree, toda explicación también le sobra, ¿no? Para un católico no basta el fideísmo, no basta el querer creer. Los católicos necesitamos argumentos que apoyen nuestra fe, argumentos que cimenten nuestra fe. El católico de hoy, ¿te refieres? No al de hace un siglo atrás. La doctrina católica en general se basa bastante en la racionalidad, no en un racionalismo puramente de espaldas a la fe, pero sí en una fe que pueda ser entendida lo máximo posible. En otro tiempo eso sería herejía. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero bueno, visto desde este punto de vista, uno piensa, ¿uno puede ser católico y además evolucionista y darwinista o no? Pues, a ver, es compleja la pregunta. O sea, sí que puede ser católico y evolucionista sin ningún tipo de problema, siempre y cuando, como te he dicho, se entienda la teoría de la evolución como una teoría científica con sus maravillas explicativas y sus límites metodológicos, ¿no? Pero ser católico y darwinista
duda depende de lo que entendamos por darwinismo, ¿no? Y depende si se aceptan todas las tesis de Darwin, ¿no? Por ejemplo, en concreto, el problema sería el del gradualismo, ¿no? Es decir, que todas las cualidades humanas habrían surgido a partir de la evolución biológica y de una forma gradual. Aquí es donde estaría el conflicto entre el darwinismo propiamente dicho y la fe católica, ¿no? Que sostiene y afirma que en el caso del espíritu humano hay una intervención divina por parte de Dios. Salvo este punto, no hay ningún problema, ningún conflicto entre ser católico y a sostener muchas de las cosas que decía Darwin y que he enumerado y enunciado antes. Juan Pablo II se pronunció en varias ocasiones sobre la teoría de la evolución al respecto y siempre en la misma línea. Según la opinión de Juan Pablo II, la teoría científica de la evolución humana debe ser tomada en serio por los creyentes y dentro de los límites metodológicos que impone la propia ciencia experimental, puede ser compatible con la fe cristiana. Benedicto XVI afirmó que el hombre no es el mero fruto de la evolución al azar, sino un ser pensado y querido por Dios desde toda la eternidad. Dicha afirmación del anterior Papa causó mucho revuelo mediático entre los ultraevolucionistas, ¿no? Hoy, ¿dónde estamos, Carlos? Porque yo leo tu magnífico libro y me quedan las cosas muy claras, pero tengo que leerlo. Bueno, esa es la finalidad del libro, ¿no? Intentar prestar un servicio al conocimiento serio y profundo de la teoría de la evolución, haciéndolo en un lenguaje asequible, Y efectivamente, tú has mencionado a Juan Pablo II y en 1996 dijo algo tan importante como que una infinidad de investigadores realizando una infinidad de experimentos en un gran número de ramas distintas de la ciencia, especialmente las ciencias de la vida, la geología y de la arqueología, en fin, ¿no? De la bioquímica, etcétera, etcétera, que sin estar en connivencia entre ellos llegaban a resultados que tenían una gran unidad no buscada, Estas palabras sí que es literal, lo otro lo he ido describiendo, pues reflejando la idea que quería transmitir Juan Pablo II, pero sí que él dijo literalmente, ¿no? Llegando a unos mismos resultados no buscados, no poniéndose de acuerdo todos los investigadores entre sí. Y entonces Juan Pablo II concluye que ese hecho en sí mismo ya es una gran prueba a favor de la teoría de la evolución, ¿no? Lo que pasa es que, luego insiste en estas ideas tan de sentido común y es recordar que una teoría científica pues tiene las limitaciones metodológicas que tiene toda teoría científica y por lo tanto no sirve para explicar otro tipo de problemas que no son susceptibles de ser tratados con el prisma de la ciencia. Simon Freud decía que como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Precisamente dialogar, razonar, proponer argumentos de forma honesta, escuchar con honradez a los demás, reflexionar sobre lo que los otros dicen y de ese debate pues sale un poquito la luz y luego uno ya toma la posición que crea que honestamente debe tomar. Carlos Alberto Marmelada, doctor Marmelada, como siempre, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer tremendo para un servidor y entiendo yo que también para nuestra gente. Pedro, muchísimas gracias por invitarme a venir al programa y para mí sobre todo es un honor el poder compartir estas veladas tan maravillosas con nuestros oyentes. Carlos, un abrazo. Un abrazo.